Vamos a presentar a Indira. Ella es de Colombia. Bienvenida, Indira. Es esposa y madre de 3 hijas, 3 hermosas hijas. Forma parte del equipo ministerial de CCBM, de Iglesia, sirviendo en diversas áreas y siendo directora del Ministerio de Niños de la congregación Oasis Kid. Así que bueno, te damos la bienvenida, Indira, y es todo tuyo ya el espacio. Ay, muchas gracias, mi hermana. Qué bonito, la verdad, es estar en la presencia de Dios y con ustedes. Les quiero contar algo pequeñito para comenzar. Ayer tuve una salida de campo con mis estudiantes y bueno, se ha visto mucho tema de abuso y maltrato dentro de las niñas y son niñas pequeñitas de 12, 13, 14, 15 años. Y entonces ellas estaban hablando conmigo sobre el tema del abuso y sobre el tema del feminismo. Entonces yo les decía que cuando nacían las cosas a partir del resentimiento, pues que no traía bendición, porque el resentimiento nos movía a la rabia, al rencor, a la falta de perdón y que sí o sí, independientemente de la falta que nos hayan hecho, tendríamos que perdonar. Estábamos hablando del papel de la mujer en la sociedad y el conductor nos estaba escuchando, el conductor del bus que nos transportaba a la salida. Y entonces el señor llega y nos dice a las niñas y a mí, nos dice, bueno, perdón que me meta yo en la conversación, pero es que ustedes, las mujeres, ustedes tienen un poder increíble. Uno puede, como hombre, puede ser juicioso, trabajador de la casa, pero si no tiene una buena mujer al lado, no va a hacer absolutamente nada con su vida. Se los digo yo porque soy hombre. Decía, si uno tiene una buena madre a su lado, si uno tiene una buena mujer a su lado, uno va a construir grandes cosas. Ustedes tienen el poder de influencia sobre la sociedad. Si ustedes se unieran, serían poderosas en la tierra. Entonces yo doy gloria a Dios por esta reunión porque me pareció un aporte muy bonito de parte del conductor hablándole a niñas de lo poderosas que somos nosotras como mujeres. Y me gusta esta reunión porque es parte de reconocer ese poder que tenemos como mujeres. Entonces, vamos a empezar. Y qué bonito que el Señor me acuerda de esto les acabo de mencionar, porque hoy hablamos de cambiando mis vestiduras, eso lo vamos a tocar hacia el final. Primero quiero, digamos que introducirlas en el contexto de lo que vamos a hablar y por qué vamos a hablar de nuestras vestiduras. Resulta que hoy vamos a hablar sobre poder. Y yo me imagino que a todas nos gusta esa palabra, ¿sí o no? Todas queremos poder, porque el poder es la capacidad para hacer algo. ¿Listo? Sin límite, sin ninguna imposibilidad. Entonces, les quiero contar que el poder viene, miren esto tan bonito que nos trae el Señor. El poder viene del latín vulgar y este también, de este latín vulgar posere, también viene una palabra que es pose y este viene a su vez de otra que es poti. El caso es que la raíz de la palabra poder es poti. Y adivinen qué significa poti. Significa amo, dueño y esposo. Entonces, hoy damos la gloria a Dios porque estamos en compañía del mejor amo, dueño y esposo que tenemos cada una de nosotras aquí en este lugar, que es nuestro Señor Jesucristo. Mis amadas hermanas, quisiera saber si hay alguien nueva en la palabra del Señor. Me gustaría saber si hay, porque quiero, pues el énfasis, tengo un énfasis en la enseñanza, pero pues quiero saber y si cuento con personas nuevas en la fe para que podamos, para que yo pueda dirigir también mi enseñanza a esas personas, o todas somos de la casa, como dice mi pastora Betty. Al parecer todas somos de la casa, ¿verdad? De la casa Esta, de papá. esta Roxana de allá de Misiones, nuevita en la fe. Ok, mil gracias, mi pastora. Bueno, entonces empezamos porque mi pastora me asombró que tengo como 45 minutos y yo preparo como 1 hora y media, 2 horas, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible por dar la enseñanza y que a todas ustedes les quede en su corazón. Bueno, vamos a hablar de poder. Les cuento que el poder, nosotros cuando hablamos de poder y hablamos de poder de reino, que es lo que nos reúne acá a nosotras porque somos hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores, el poder es el ejercicio de las funciones de quien ocupa un cargo representativo dentro del gobierno de un país. Entonces yo ahorita necesito que ustedes, aquí todas que somos mujeres, nos ubicamos en el lugar que nos corresponde. El Señor dijo que Él nos había sentado en lugares celestiales junto con Él.
Entonces, en este momento necesito que todas hagamos el ejercicio de saber y reconocer que en este momento y siempre, a partir de que creemos en nuestro Señor Jesús, estamos sentados en lugares celestiales junto con Él. Y necesito que todas interioricen estas definiciones del mundo, de lo que significa sistemas de gobierno. Yo ya había hablado algo de eso, había enseñado a la iglesia, pero quiero que lo retomemos con un poquito de calma para que les pueda explicar y podamos entrar en contexto de la enseñanza. Entonces, un sistema de gobierno es el conjunto de normas y procedimientos que dirigen y regulan un estado, una nación. Entonces, ¿cuál será ese conjunto de normas y procedimientos que nos dirigen a nosotros como reino de Dios? El Estado se define también como una comunidad social con una organización política común, un territorio y unos órganos de gobierno propios, que es soberana, independiente políticamente de otras comunidades. Cuando hablamos de comunidad social, hablamos de esto, nuestra sociedad que convive ateniéndose a este sistema de gobierno. En nuestro caso, nos rige la Biblia, y ya ahorita vamos a ver por qué. Con una organización política común, es decir, que hay un conjunto de competencias de poder y un conjunto de políticas o normas que nos rigen a nosotros. Y un territorio, que esto es lo más bonito, tenemos un territorio como hijos de Dios. Allá hay unos en Argentina, otros en México, otros en Chile. Aquí yo estoy en Colombia, pero nosotros tenemos un territorio como hijos de Dios. Y tenemos órganos de gobiernos propios, actores institucionales que rigen esas directrices. ¿Cuáles eran esos órganos de gobiernos propios del Señor? Habla, Él tiene sus ángeles, sus arcángeles, los ancianos, y dice que es soberana, ojo acá, soberana e independiente políticamente de otras comunidades. Por medio de nuestro gobierno se puede aplicar la ley y ejercer el poder por medio de ese sistema de gobierno. Y del sistema de gobierno dependen nuestra vida política, nuestra vida económica y nuestra vida administrativa, directamente del sistema de gobierno. Muchas veces nosotros, como estamos en diferentes ciudades, yo sé que si nosotros vamos a Canadá, hay unas políticas en Canadá para manejar esa sociedad. Si vamos a Chile, hay unas políticas en Chile, si vamos a Colombia, otras diferentes, y Argentina diferentes. Y en este momento el mundo está como tan movilizado en el tema de la política que cada uno cree que nosotros nos regimos bajo esas políticas, pero nosotros no estamos bajo ese sistema de gobierno. Un sistema de gobierno, en conclusión, se rige por medio de un documento constitucional. Para nosotros ese documento es la Biblia, que valida y establece los límites de ese gobierno, así como los derechos y deberes de su población. El gobierno en la Biblia. El gobierno en la Biblia me encanta porque la primera palabra que se relaciona con gobierno en la Biblia es Menchalá, y está en Génesis 1:16, cuando Dios dice que Él hizo dos grandes lumbreras, una mayor para regir, es decir, gobernar el día, y una menor para regir la noche. La segunda mención de gobierno aparece como diferente, aparece Manchal en 1:17, cuando dice Dios, y puso Jehová las estrellas en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para gobernar durante el día y la noche y para separar la luz de la oscuridad. Entonces, estudios científicos, lo había mencionado, nos revelan que el Sol, a pesar del transcurso de los años y el aumento de la tecnología que todos sabemos que ha aumentado en proporciones gigantescas, todavía nos rige y nos gobierna y nos domina el Sol, a pesar de todos esos avances, porque marca la vida diaria de los humanos. No nos regimos por el horario que aparece en nuestro reloj, es el reloj oficial. Nosotros nos regimos por la salida del sol. Y el Señor Jesús nos dice en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, podemos decir de todo esto que Dios es quien desde el mismo origen de la creación establece el gobierno, establece la autoridad en el mundo y quien separa la luz de las tinieblas. El Señor nos dice en su palabra que la luz no tiene comunión con las tinieblas. Y si nosotros encendemos un farito de luz en nuestra habitación oscura, las tinieblas
desvanece. Entonces, mis amadas hermanas, cuando Dios crea al hombre, aquí es lo bonito, primero Él establece el gobierno para Él. Él es el creador, el principio de todo, ¿cierto? Él es el alfa y Él es la omega. Él es el creador. Y Él establece el gobierno para Él. Él establece el gobierno luego para las estrellas y habla de la luz, y luego de separación de la luz de las tinieblas. Y luego cuando va a hablar de los hombres, no habla sobre el gobierno, habla sobre un dominio. Y el dominio es la propiedad que nosotros tenemos sobre las cosas. Entonces, la propiedad de ustedes que hacen, por ejemplo, la pastora Betty le ve una mesa allá. Esa mesa es propiedad de la pastora Betty, ¿verdad? Y ella con esa mesa la puede ubicar en el lugar que corresponda, si la quiere vender, si la quiere regalar, la puede regalar, porque ella tiene el poder y el dominio sobre esa mesa. Entonces el Señor nos dice en Génesis 1:26, refiriéndose a cada uno de nosotros, que nosotros cuando Él nos crea, Él dice, vamos a crear al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, y que ellos ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, bueno, sobre toda la tierra. Y en Génesis 1:17, primero, Él dice, los voy a crear y que ellos ejerzan dominio, y en Génesis 1:27 ya nos da la orden, porque Él nos crea, nos bendice, nos dice fructificad y multiplicaos, y luego nos dice, llenen la tierra, sojúzguenla, dominen sobre los peces del mar y las aves de los cielos. Entonces, es así como Dios al inicio y al origen de la creación, Él concibe el gobierno de Él y el dominio de nosotros sobre la tierra. La segunda orden que da Dios, mire, la primera orden que da Dios nos da el dominio de toda la creación, de toda la tierra. Pero la segunda orden que nos da Dios, esa fue una orden no para entregarnos dominio, sino para decirnos, oigan, ustedes les doy todo esto. De todos estos árboles pueden comer, pero de este no coman porque van a morir. Entonces resulta, creo que todas conocen la historia, que Dios les dice, coman de todos los árboles, pero de este árbol no coman. Y viene Satanás muy astuto y le dice a la mujer, oiga, no pasó eso. Dios, ¿cierto que Dios le dijo que usted no podía comer de todos los árboles? Y Eva dice, no, yo sí, pues podemos comer de todos, pero no de este árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Entonces viene la serpiente y le dice muy astuta a Eva, escuchó Eva, y le dice a Eva, le dice, ciertamente, si yo quiero comer, que le pareció ese fruto rico para comer, y Satanás le dice, es que si tú comes de ese árbol, Dios sabe que te vas a convertir como Dios, pero ya nos habían creado imagen y semejanza de Dios. Entonces resulta que Eva empieza a escuchar esa información que llega a su cabecita y empieza a dudar de lo que dice el Señor. Y entonces empieza a ver ese fruto gustoso, percibe la información también por sus ojos de ese fruto rico y dice, bueno, vamos a comer. Comió y pues ahí desobedeció, y todos conocemos que la desobediencia por la duda de lo que Dios nos había dicho hizo que nosotros cayéramos y le entregáramos el dominio que Dios nos había dado sobre la tierra, se lo entregáramos a Satanás. Entonces, ¿por qué les recuerdo todo esto? Porque es el principio de todo, porque es el origen de todo, porque es la raíz de nosotros. Nosotros fuimos creados para pensar en Dios, para creer en amor, para caminar en la presencia de Dios. Ahora, el resto lo aprendimos. ¿Y por qué lo aprendimos? Porque conocimos el bien y el mal, aprendimos el pecado, aprendimos el temor por el pecado, aprendimos la rabia, el resentimiento, el rencor, la tristeza. Eso vino después, nosotros no fuimos creados en esa condición. Entonces, necesito que ahora recordemos lo que siempre les enseño, pero es necesario que lo sepan y que lo recuerden, y para quienes están nuevos, pues mucho mejor. ¿Cuál es el proceso que determina nuestras vidas? Todas ustedes ahí sentaditas, ¿dónde están los resultados que tenemos hoy en nuestra vida? Cualquiera que sean sus resultados que tenemos a nivel personal, familiar, social, económico, no es por nuestra familia, no es por el país en donde nos encontremos,
Es por toda la información que nosotros percibimos del exterior. ¿Y cómo percibimos la información? Por medio de los sentidos, sobre todo por nuestra vista y nuestro oído. ¿Listo? Entonces, como yo digo, si yo vivo en un lugar donde mi familia vive de ser ladrón, de robar a otras familias, de robar en la calle y el alimento llega a mi casa por robar, pues yo qué voy a creer como persona, que esa es una actividad normal y yo muy seguramente voy a seguir en mis generaciones actuando de esa manera. Yo realmente no sé que está mal porque mi familia lo viene haciendo toda la vida. Entonces, acá es cuando nosotros tenemos que revisar cuál es nuestro proceso y por qué tenemos los resultados de hoy. ¿Por qué tenemos los resultados de hoy? Porque desde muy pequeñitos nos enseñaron ciertos parámetros de vida, desde muy chiquitos. Desde los 5 meses de gestación, dicen los estudios científicos que nuestra mentecita procesa información. Entonces, viene la información del exterior, nosotros le damos espacio en nuestra cabecita, aparece el pensamiento en nuestra cabeza. Si el pensamiento es bueno, la emoción es bonita. Si el pensamiento es negativo, la emoción es negativa. Y eso nos mueve a una acción. Y esa acción hace que nosotros produzcamos un resultado. Entonces, ¿qué pasó con Eva? ¿Qué es lo que nos pasa a todos? Nosotros nos hablan de la palabra de Dios, pero resulta, o nos hablan de Dios en cualquier forma, pero resulta que viene información del exterior que nos hace creer que Dios no existe, que no nos cuida, que no nos protege, que no nos ampara, etcétera. Lo que sea que nos... Y vienen a implantar esa información que recibimos o por vista o por oído, nos viene a implantar dudas sobre lo que Dios ha dicho. Entonces empezamos a darle lugar en nuestra cabecita a ese pensamiento que viene de parte del mal y empezamos a sentirnos mal. Entonces nuestras acciones van a ser dirigidas por esos pensamientos y esas acciones. El Señor dice, así como piensa el hombre, así tal es el hombre. Tú piensas que eres incapaz, pues tú vas a ser incapaz. Tú piensas que eres malo, vas a ser malo. Tú piensas que eres una inmundicia, vas a hacer eso, porque es lo que tu mente está determinando que hagan tus acciones. Tú no puedes hacer algo diferente de lo que tu mente está pensando. Entonces, ¿cuál es la consecuencia del pecado retomando la historia de Adán y Eva? Aquí es súper importante, mis hermanos, porque esto me lo regaló el Señor cuando yo estudié esta parte y para mí fue una revelación de parte de Dios. Miren que en Génesis 3:7, cuando desobedecen a Dios, dice, entonces se les abrieron los ojos a ambos. ¿No veían? ¿Cómo hacían para caminar? Ellos tenían la vista, pero dice, se les abrieron los ojos a ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos y cosieron follaje de higuera y se hicieron ceñidores para sí mismos. ¿Qué significa abrir los ojos, mis hermanos? Que a partir de ese momento que ellos pecaron y conocieron la ciencia del bien y del mal, toda su realidad a partir de ese momento la concebían por su vista carnal, no por la vista espiritual. Y luego, cuando dice se dieron cuenta, significa darse cuenta, significa asegurar lo que vemos. Es decir, yo estoy viendo algo y estoy asegurando que eso que estoy viendo es una verdad. Por eso es que nosotros, la palabra nos dice que nosotros no caminamos por vista, nosotros no creemos en lo que vemos, nosotros creemos en lo que Dios nos dice. ¿Listo? Entonces, por eso ellos dicen que abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Es decir, ellos asumieron que lo que veían era una verdad. Y luego dice que cosieron y que se hicieron ropas. Qué bonito, ya nos empezamos a vestir. Entonces, cuando nos empezamos a vestir, resulta que ahí es una muestra de que ellos no fueron a pedir perdón, ellos no fueron a buscar la ayuda de Dios, sino simplemente ellos tuvieron temor. Ojo, el conocimiento del bien y del mal y el pecado infunde el temor en nuestras vidas y entonces a partir del temor ellos empezaron a hacer cosas para solventar el problema que ellos creían que tenían. ¿Ustedes creen que ellos el gran problema que tenían era que estuvieran desnudos? ¿Cierto que no? Eso era como lo menor que tenían, el menor problema, y en ese momento ellos salieron corriendo a hacerse vestidos. Cuando nosotros
tenemos un problema, estamos viendo al problema y estamos intentando resolver por nuestra propia fuerza el problema. Y resulta que nosotros a veces vemos cosas como el problema, pero el Señor que nos conoce y sabe sus planes, dice, no, ese no es el problema. Yo sé cuál es tu problema y yo voy a solucionar tu problema. Entonces, miren lo bonito porque al final nos vamos a dar cuenta que Él nos soluciona a todos. Ustedes no hacen nada, mis hermanos, nada. O sea, ustedes no sirven para nada, no mentiras. Pero Dios dice que nuestra suficiencia no está en nosotros, no somos suficientes nosotros, nuestra suficiencia está en Dios. Entonces, no le estoy diciendo mentiras. Entonces, el resultado de todo esto y de la consecuencia del pecado es que nosotros le entregamos el gobierno a Satanás. Recuerden que la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre y en sus propias fuerzas. Y ellos empezaron a confiar en que ellos podían solucionar su gran problema. Luego nos habla, cuando le entregan el gobierno a Satanás, Juan 12:31 nos dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Literalmente, la traducción literal nos dice que es el gobernante. ¿Qué pasa con nosotros? La palabra también nos enseña que el pecado nos cegó el entendimiento y nos introduce a vivir por nuestra vista y no por la palabra del Señor. Aquí entramos en un proceso de como el gobernante ya era Satanás, entonces nosotros pasamos de ser los que gobernaban, los que tenían el dominio, y pasamos a ser esclavos de Satanás, esclavos del pecado. ¿Y qué pasó cuando somos esclavos? Miren esto tan bonito, por favor, y si pueden tomar nota, sería lindo, para que miren las características de la esclavitud. Primero, la característica, ¿qué pasa cuando la esclavitud entra en nuestras mentes o las personas que tienen esclavitud en su mente o física pasa con esas personas? Primero, no deja ver el potencial de Dios que hay en cada una de nosotros para destruir lo que está en nuestra contra. No nos deja ver el poder que Dios nos ha entregado. ¿Listo? 2, destruye nuestro espíritu guerrero porque estamos esclavos. Ya se nos quita ese deseo de luchar. 3, nos trae amargura, nos trae resentimiento a causa de ser y hacer lo que no somos y lo que no queremos hacer, porque cuando somos esclavos nos sometemos a que otra persona diga o que el gobierno de Satanás nos diga qué es lo que somos, qué es lo que debemos hacer, y eso no es lo que nosotros queremos para nuestras vidas. También como cuarto nos dice que nos somete a una dictadura espiritual. Cuando tú no tienes el gobierno de la palabra de Dios en tu vida, pues dice la palabra que nosotros nos dejamos llevar por cualquier dictadura espiritual, cualquier persona que nos venga. Si nosotros no vamos directamente a la palabra, nosotros somos carne propicia para que otra persona venga a someter nuestras vidas porque no conocemos la palabra. Damos gloria a Dios que tenemos un pastor que es sujeto a la palabra de Dios, que es un pastor que es bíblico, que él todo lo que enseña tiene cuidado de enseñarnos de la palabra. Pero si nosotros estamos en un lugar donde no tenemos ese cuidado, mis amadas hermanas, nosotros tenemos la obligación, todos tenemos la Biblia abierta para leerla y para saber Dios que nos instruye. Entonces, ¿cómo reconocemos nuestro sistema de gobierno? Ya todos entendemos más o menos, ya se ubicaron en cómo funciona nuestro sistema de gobierno celestial. Pues resulta que, ¿cómo reconocen ustedes cuál es el sistema de gobierno que ustedes tienen? Ese que rige su vida política, económica, social, familiar, administrativa, ese gobierno. ¿Cuál es ese sistema de gobierno? Ustedes lo reconocen por algo que se denomina nacionalidad. Y la nacionalidad es la denominación de poder, de justicia por ley, del derecho que ustedes tienen del lugar donde nace esa persona. Entonces, una nacionalidad es la denominación por ley del lugar donde nace esa persona. Entonces, la pastora nació en Argentina, entonces la pastora es argentina, ¿cierto? Yo nací en Colombia, entonces mi nacionalidad es colombiana. ¿Listo? ¿Cómo se puede ser nacional de un país? Se puede ser, miren esto tan bonito, la palabra del Señor es perfecta, se puede ser nacional de un país cuando tú naces en ese país o cuando ese país te adopta.
Y nosotros todos aquí presentes somos hijos adoptados por el Señor. Y también tenemos que en la palabra, yo empecé a indagar cómo estaba la nacionalidad en la palabra. Pues la palabra no nombra la nacionalidad, pero sí nombra la ciudadanía que viene de la nacionalidad. Entonces, resulta que el Señor nos menciona en Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también, de allí de los cielos, esperamos a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, mis amadas hermanas, ciudadanas del reino de los cielos, a ustedes les hablo. Ustedes cuando creen en nuestro Señor Jesucristo, la palabra nos dice que nueva criatura somos, que hemos nacido nuevamente para el Señor. Cuando nosotros creemos en el sacrificio de nuestro Señor Jesús, aceptamos esa sangre que nos lava y que nos limpia de toda maldad y de todo pecado, nacimos nuevamente para Él. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que el sistema de gobierno se regía en un territorio? ¿Cuál es el territorio ahora de ustedes? ¿Cuál es su nación? El territorio de su nación. El reino de los cielos, mis hermanas. Ese es nuestro territorio. La palabra nos dice que esta ciudad es temporal. Como ciudadanos del reino de los cielos, nosotros nacimos nuevamente en el reino de los cielos y adquirimos nuestra nacionalidad del reino de los cielos, nuestra nacionalidad celestial y nuestra ciudadanía celestial. El término de ciudadano viene de Civitas, que nos lo confirma, y ese término de Civitas nos dice que significa ciudad, es decir, que la ciudadanía se define como la condición de pertenecer a una comunidad organizada y que se le otorga al ciudadano, es decir, es el vínculo entre la persona que nace en una ciudad y el Estado y la organización de esa ciudad. Entonces, nuestra ciudadanía es ese vínculo del reino de los cielos, es el vínculo que Dios nos da entre su Estado y Él. La ciudadanía equivale al conjunto de derechos y deberes que adquirimos en relación con esa sociedad en la que vivimos. Entonces, aquí todas tenemos nuestra constitución legal para conocer cuáles son los derechos y deberes que tenemos como ciudadanos del reino de los cielos. Por eso es tan importante leer la palabra, para reconocer cuál es nuestra ley que nos rige a nosotros como hijos de Dios. Históricamente, miren el dato curioso, la ciudadanía era solo para unas pocas personas y solamente entrañaba una visión elitista del ser ciudadano. No todo el mundo el que naciera ciudadano y era considerado un privilegio para pocos. Es un privilegio ser ciudadano del reino de los cielos. Ese estatus de ciudadanía puede perderse cuando se comete una falta contra el Estado. Eso supone que vamos sin el amparo y la protección del Estado, dado que es el resultado de la pérdida de los derechos que adquirimos como ciudadanos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que guardarnos de faltarle al Señor, guardarnos del pecado, porque cuando nosotros cometemos pecado, lo que hace es alejarnos de la protección y de la presencia del Señor. Por lo tanto, nosotros entramos, el Señor nos cubre, pero en el momento en que estamos en pecado, nosotros estamos sujetándonos y encegueciéndonos por el pecado y nos estamos sujetando al gobierno de ese pecado. Entonces, mis hermanos, cada estado tiene unas políticas sociales y económicas que están firmemente ligadas con el origen de esa nación. Y esto está súper chévere porque, mis hermanos, ustedes saben aquí, todos lo podemos reconocer, que en Argentina hay un traje típico, ¿cierto, mi pastora? En Chile hay un traje típico, ¿verdad, mis hermanas? En Colombia hay un traje típico, en Japón hay un traje típico. Ayer estuve en una exposición de Corea y estaban con los vestidos coreanos, que son un espectáculo súper bonitos. Estaban allá los vestidos coreanos. Cada ciudadanía, cada estado, cada nación tiene un traje típico, cada territorio tiene un traje típico, tiene un vestir. ¿Por qué es tan importante el tema del vestir? Porque eso nos determina cosas maravillosas y aquí es donde vengo a que empecemos a analizar cuál es nuestra vestimenta diaria. Por eso hablamos hoy de cambiando nuestras vestiduras, pero acá se van a dar cuenta de algo súper bonito. Al contrario de lo que nosotros pensamos, el origen del vestido no se da en función del clima.
Lo que uno cree es que porque la gente tiene frío, entonces empieza a cubrirse. Eso no se dio de esa manera. Resulta que el vestido se da en función de la ostentación, es decir, que la gente quiere ostentar cierto estatus. Se da por la distinción de clases, se da por el oficio, por la pertenencia, nos dice cuando una persona pertenece a una comunidad o nos excluye porque nos diferencia de otras comunidades, y estas son las razones de ser de la vestimenta. En la época de Egipto, el vestido era un privilegio de las clases altas. El pueblo normal y los esclavos iban casi desnudos. Entonces, aquí podemos hablar que las diferentes características de la vestimenta se desarrollaron por varias razones. Uno, por la necesidad de un atuendo de acuerdo con las condiciones del lugar que lo habitan. Nosotros tenemos que tener una vestidura especial, mis hermanos. Ya no nos podemos vestir como colombianitas, como argentinas, como chilenas, como mexicanas, como españolas, como australianas. Necesitamos vestirnos con una vestidura especial, porque esa vestimenta se desarrolla por varias razones. Primero, la necesidad de un atuendo de acuerdo con las condiciones del lugar que habitamos. O cuando intentamos, imagínense esto, una semejanza con las deidades o dioses o los animales. Habían poblaciones que imitaban esas deidades que ellos creaban y los animales que también ellos tenían a veces como dioses, y ellos imitaban su vestimenta de acuerdo a sus deidades. Por eso nosotros tenemos que vestir como en la imagen y semejanza que el Señor nos creó. Nuestra vestimenta se constituye en un símbolo, mis hermanos, todos los días. ¿Cuántas veces nos vestimos al día? ¿Cierto que no salimos desnudos a la calle, mis hermanos? No salimos desnudos a la calle, nos vestimos todos los días. Entonces, mis hermanas preciosas, lo que yo quiero es que a partir de hoy, cada vez que nos vayamos a vestir y que nos vayamos a poner lindas y que vayamos a prepararnos para salir, nosotros recordemos esta enseñanza. Nuestra vestimenta se constituye en un símbolo ligado a muchos significados que se determinan por el contexto y la cultura de nuestra sociedad. ¿Cuál es el contexto de nosotros como hijas de Dios? ¿Cuál es el contexto de la cultura como hijas de Dios que nosotros debemos salir a dar al mundo? El vestido, miren tan bonito esto. El vestido refleja una toma de posición. ¿Cuál es la posición que yo tomo en este mundo? El vestido es un instrumento de expresión, un símbolo de la identidad nuestra y nuestra declaración al mundo de esa identidad que hemos escogido. ¿No les parece maravilloso todo lo que representa nuestra vestimenta? ¿Alguna que esté estudiando moda por acá? Tuve que investigar mucho sobre moda, historia de la moda, historia de los vestidos. Es fascinante todo este tema. Entonces, por eso hoy hablamos de nuestro vestir, mis hermanas bonitas. Hoy hablamos de nuestro vestir, porque cuando Jesús inicia su ministerio, sus primeras palabras se relatan en Mateo 4:17. Y dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En Jesús nosotros ya no pertenecemos al gobierno de Satanás. Nosotros, cuando creemos en Jesús, pertenecemos al reino de los cielos. Nacimos allí. ¿Cuántas de ustedes dijeron en algún momento, yo quiero nacer nuevamente? Pues el Señor lo hizo por nosotras. Nacimos nuevamente y no nacimos en ningún lugar geográfico de la tierra. No nacimos acá, nacimos en el reino de los cielos. Por eso el Señor lo dice, que nosotros estamos sentados en lugares celestiales junto con Cristo. Es una realidad. Aprendimos que nosotros ya no vemos, ya no creemos lo que vemos. No es porque yo nací allí en el hospital de mi ciudad. No, no es porque yo nací en ese hospital que yo soy ciudadana colombiana. Yo ya no soy ciudadana colombiana, yo soy ciudadana del reino de los cielos y mi sistema de gobierno es el que rige la Biblia, mis hermanos. Así de claro, la ley que yo tengo que obedecer es la ley de la Biblia. Las enseñanzas que yo tengo que seguir son las enseñanzas de la palabra. Yo tengo que imitar. ¿Y cómo me tengo que vestir? Como mi Dios. Tengo que revestirme del Señor y ya lo vamos a ver más adelante. Resulta
que cuando el Señor empieza, cuando habla de reino, esto se profetizó en Éxodo 19 del 5 al 6 y dice, ahora pues, si ustedes dan oído a mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, mis hermanas, aquí ya nos están, desde antes ya sabíamos que estábamos profetizados a ser reinos y reyes y sacerdotes. Y también Pedro, miren acá hay algo súper bonito, cuando Pedro nos confirma que ya somos reyes y sacerdotes. Pedro está hablando de quienes creen y de quienes no creen. ¿Se acuerdan que nosotros ya no creemos lo que vemos? Resulta que nosotros ahora le creemos a Jesús. Pedro está hablando de los que no creen en Jesús y miren lo que dice Pedro acerca de los que no creen en Jesús. Para ellos, Jesús es piedra de tropiezo y roca que hace caer. Para los que no creen. Mis hermanas, guardémonos de no creerle al Señor. Guardémonos de no creerle su palabra. Guardémonos de no creerle sus promesas. El Señor ha dicho, por más cosas que veamos, el Señor ha dicho que en Él sus promesas son sí y son amén. Confiemos en Él, porque acuérdense de Adán y Eva, ellos creían que el problema era que estaban desnudos y su problema era mucho más grave que eso. A veces nosotros creemos que nuestro problema es uno y ese no es nuestro problema. Y el Señor sí está solucionando el problema real, mis hermanas. Entonces es una invitación para que entendamos quiénes somos en Cristo Jesús. Entonces, primera de Pedro 2:9, después de que dice que para quienes no creen Jesús es piedra de tropiezo, dice, más de nosotros, es decir, los que creemos, aquí estamos todos, más de nosotros, dice, somos linaje escogido, nos escogió Dios, real sacerdocio, somos reyes y sacerdotes, nación santa, limpia, pueblo que compró, que adquirió Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de esas tinieblas a su luz admirable. Mis hermanas, y aquí viene el mensaje que viene directamente de parte de Dios y quiero que por favor todas se pongan en el papel. Si pueden cerrar los ojitos y me pueden escuchar, sería lindísimo para que todas interioricemos esta palabra del Señor que nos habla de las vestiduras y de qué tipo de vestidos tenemos. Dice, Zacarías 3 era un profeta y él tuvo unas visiones y en esta hay una visión sobre el sumo sacerdote Josué. En ese momento, Josué estaba al servicio, perdón, mis hermanas. Entonces, mis hermanas bonitas, les voy a contar primero el contexto de la situación. Zacarías 3 es un profeta y Zacarías 3 tiene visiones. Y en ese momento, el sumo sacerdote, es decir, alguien que estaba al servicio de Dios, alguien que se presentó delante de Dios, como nosotras todas estamos aquí, delante de Dios, esas personas, él vio y tuvo una visión acerca de Josué. Entonces yo quisiera que ustedes, por favor, interiorizaran lo que en este momento el Señor compartió, ¿vale? Entonces dice así, si podemos interiorizar. Y si me pueden ayudar para que pueda cerrar micrófono y pueda abrir, porque si no se me va a cerrar otra vez, ¿vale? Zacarías 3 dice, por favor, interioricemos todo lo que dice. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del infierno? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo,
pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó, llamó la atención a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. ¿Qué les pareció, mis hermanas? Ese acto tan bello de parte del Señor. Y vamos a explicar un poquito esta lectura que el Señor nos trajo hoy, esta palabra del Señor. Primero, dice que la visión dice que me mostró al sumo sacerdote, a Josué, y que él estaba delante del ángel. Es decir, no era como estábamos nosotras aquí, que estamos delante de la presencia del Señor, buscamos la presencia del Señor, pero así todo teníamos vestiduras viles. Y Satanás, como nos vio vestidos con vestiduras viles, entonces estaba ahí para acusarnos. Recordemos que Satanás significa oponente, adversario. Y todas decimos, ay no, qué susto, ¿cierto? Tenemos un oponente, tenemos un adversario. Pero mis hermanas, pregunto, ¿queremos tener a Satanás de amigo? Yo creo que no, ¿cierto? Preferemos tenerlo de oponente y adversario, ¿cierto? Entonces, que se quede en ese lugar como oponente y adversario. Y siempre le he dicho a mis hijas también, cuando ellas hacen algo y las critican, les digo a ellas, mis amores, critican al que hace. Al que no hace, no le dicen absolutamente nada. Entonces, aquí nos habla de que Satanás es un oponente y está acusando a Josué. Pero miren lo bonito que dice el Señor. Josué, ¿inmuta alguna palabra? ¿Ustedes han escuchado a Josué hablar ahí? ¿Escucharon a Josué hablar en algún momento de la lectura? En ningún momento. Sería lindo me abrieran las cámaras para que no solo Chelmita me esté haciendo con la caritas para saber si me están entendiendo o no. Bueno, entonces, resulta que aquí nos dice que Jehová dice, miren lo lindo que hace el Señor después de que Satanás le acusa. Dice, Jehová, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprende, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén. Él nos escogió, mis hermanos. ¿Qué hicimos nosotras para que nos haya escogido? ¿Alguna que me diga algo que haya hecho para contarle a los demás qué hizo para que fueran escogidas? Nada, el Señor nos escogió. Entonces, porque a Él le plació escogernos, damos gloria a Él porque nos escogió. Y dicen, y cualquiera de los que estemos aquí escuchando palabra del Señor, el Señor nos ha escogido. Entonces, el Señor ha escogido y el Señor dice, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén, es decir, nos da una posición importante ante los ojos del Señor. Dice, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Y dice acerca de Josué, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Mis amores, mis niñas hermosas, mis hijas preciosas de Dios, ustedes son un tizón arrebatado del incendio. ¿Cuánto valor tenemos como un tizón arrebatado del incendio? A ver, cuéntenme ustedes. ¿Alguna que me diga si tenemos algún valor por ser tizones arrebatados? Esas cositas que se escapan del incendio porque el incendio es combustión y va y vuela por el aire y le arrebatan ese tizón al incendio. ¿Tenemos algún valor? No, mis hermanas. Aquí esa posición de privilegio que el Señor nos da no es por nuestro mérito propio, es por la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Y luego dice, Josué estaba vestido de vestiduras viles. Las vestiduras viles representan el pecado, mis hermanas. Por eso todos los días nos vestimos, mis hermanas. Todos los días nos vestimos, porque todos los días
caemos en algún pecado, en alguna falta, en alguna ofensa, porque estamos en un proceso, no nos condenamos porque el Señor ya no nos condena, no nos culpamos porque el Señor ya no nos culpa, sino simplemente entendemos que en nuestra humanidad fallamos y venimos delante del Señor porque el Señor dice que Él es fiel y que si nosotros nos arrepentimos, Él nos perdona. Por eso nos vestimos todos los días, mis hermanas. Entonces tenía vestiduras viles y dice que estaba delante del ángel y habló el ángel. Y me pareció hermoso esto porque habla el ángel y manda a los que estaban delante de él, es decir, a sus ángeles, diciendo, quitadle esas vestiduras. Mis hermanas, hagan todas así. Hagan todas así, por favor. Las que no tienen cámara prendida, hagan todas así. Imagínense que los ángeles hermosos les están quitando sus vestiduras. ¿No les parece maravilloso eso? ¿A quién le gustaría que le quitaran las vestiduras y las vistieran como reinas? Hermoso, ¿verdad? Entonces, resulta que ya pueden bajar las manitos, ya les quitaron las vestiduras. Entonces, resulta que dice que él manda quitarle las vestiduras y le dice a Josué, mira, nos dice hoy a nosotras, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Otra vez, mis hermanas, ahora las manitos así, y ahora nos están vistiendo de ropas de gala, porque es el Señor quien nos viste, mis amares. Bueno, entonces, y luego dice, pongan mitra, que era una parte de los vestidos del sumo sacerdote, y en la parte de enfrente tenía una placa de oro inscrita con la frase santidad a Jehová. ¿No les parece hermoso esa mitra que tienen hoy ustedes, mis hermanas? Dice santidad a Jehová. Y les dice que pongan esa mitra limpia sobre su cabeza y pusieron una mitra limpia y le vistieron las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué. Ya lo quitó. Miren que Josué ha hecho algo hasta el momento. Ha dicho algo hasta el momento. Josué aquí simplemente él es el que le quitan, el que está mal vestido, el que se pone delante de Jehová, él sí hizo algo. Él estaba delante de la presencia de Dios, él fue delante de la presencia del ángel de Jehová y eso fue lo que él hizo. Y hoy estamos todas aquí. Y el Señor hizo el resto, el Señor reprendió a Satanás. Josué no tuvo que hacer absolutamente nada. El Señor nos quitó las vestiduras viles, que es lo más inmundo, lo más repugnante de lo que nos podíamos vestir, y nos vistió con ropas de gala. Por eso se llama cambiando nuestras vestiduras. Y mire que dice el Señor aquí en Josué, ya después de que lo viste, el ángel de Jehová le habla a Josué y le dice, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa y también guardarás mis atrios. Y entre estos que está aquí, entre estas personas que están aquí, yo te daré lugar. Entre estos ángeles que están aquí, yo te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Aquí nos está hablando de una visión, estaba profetizando al Mesías. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Y muchas veces, y el renuevo en la Biblia representa y simboliza muchas veces a Jesús. Entonces, mis hermanas, en Apocalipsis 7 dice, del 13 al 14, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y en Isaías 61 da órdenes el Señor y le da la orden a nuestro Mesías y dice, él viene a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. ¿Quiénes se sacuden las cenizas hoy y se revisten de gloria, mis hermanas? Y les dice, óleo de gozo en lugar de luto. ¿Quiénes estamos vestidas de luto? Con mantos negros de tristeza.
Él dice que nos da manto, nos da gozo en lugar de luto y nos da manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. Cuando tengamos espíritu angustiado, revistámonos del manto de alegría. No caminamos por vista, caminamos por las promesas que el Señor ha dicho sobre nuestras vidas. Y dice, miren lo bonito, dice, serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Para qué el Señor hace esto? Miren lo bonito, mis hermanas, y la grande comisión que tenemos delante del Señor. Para reedificar las ruinas antiguas, levantar los asolamientos primeros y restaurar las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. ¿Quiénes saben que con el Señor hemos restaurado nuestras generaciones? ¿Cierto que sí? Es maravilloso la obra que hace nuestro Señor. Como conclusión, mis hermanas hermosas, aquí termino. Gloria a Dios, terminé a las 6, creo que no corrí porque normalmente hablo muy rápido. Y como conclusión tenemos en Apocalipsis 1, del 5 al 6, nos dice, está hablando Juan, y dice, Juan, de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Maravilloso, ¿no, mis hermanas? Lo que el Señor ha hecho con nosotros, nos lavó, nos limpió, nos quitó nuestras vestiduras viles y nos ha revestido con ropa de gala para gloria suya. Miren cómo nos revestimos, mis hermanas. En Efesios 4 dice, en cuanto a la antigua manera de vivir, porque ya no somos esclavos, ya no pertenecemos a los sistemas de gobierno de esta tierra, ya no pertenecemos a las normas, costumbres, tradiciones de esta tierra. En cuanto a la manera antigua de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestíos ya. ¿Cuándo? Dice ahí. Vestíos ya del nuevo hombre, que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y en primera de Pedro dice, vuestro atavio, vuestra vestimenta, no sea del externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible adorno de un espíritu amable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Y dice también en Colosenses, vestíos pues como escogidos de Dios. Hermanas, ¿cómo nos vamos a vestir todos los días? Como escogidas de Dios, santas y amadas, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. En Isaías del 1 al 10 también dice, miren tan bonito como habla el Señor acá, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Y esta que es la más importante de todas, para que se queden con este mensaje hermoso, dice en Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos, mis hermanas. Esa es nuestra vestimenta, esa es el reflejo de nuestra identidad de quienes somos para Cristo. Pero recordemos siempre esto, mis hermanas. Recordemos que nosotras no hicimos nada. Josué no hizo nada. Se presentó delante del Señor y el Señor fue el que te quitó las ropas. Yo no sé si ustedes han visto, pero los reyes tienen un cuerpo de personas que se llaman cortesanos o se llaman ayudantes de cámara. Y ellos son encargados de las actividades ordinarias del rey. Y una de las actividades ordinarias es vestirse. Y nosotras nos vestimos todos los días. Pero ellos, los reyes,
aquí en la tierra tienen alguien que los viste y los desviste. Y aquí el Señor dice que Él nos quitó las vestiduras viles y nos vistió con ropas de gala. Así que mis hermosas hermanas, a amanecer todos los días vistiéndonos de esas ropas de gala con las que el Señor nos vistió una vez creímos en Él. Ya no más de ese viejo hombre, ahora ya de este nuevo hombre que el Señor Jesús ha hecho en nosotras. Les amo, mis amadas hermanas, espero que hayan disfrutado de esta enseñanza y que haya aportado un poquito a su vida y a su edificación en Cristo. Un abrazo para todos.